Te negaron tu caso migratorio en los Estados Unidos y piensas que tu vida en los Estados Unidos se está desmoronando. No es el fin del camino y estamos aquí para hablar hoy en este programa de qué cosas puedes hacer para salvar ese bote y empezar a caminar de nuevo hacia tu sueño en este país, especialmente cuando viene a tu regularización. Te habla Juan Antonio Lozada, soy abogado en los Estados Unidos y hoy vamos a estar hablando acerca de este tema sumamente importante. Muchísimas personas piensan que cuando les niegan un caso, ahí es el final, o piensan que solo les pasa a ellos. También otras personas piensan que la razón por la que le negaron el caso es porque no califican, y esa no es siempre lo que está pasando. En algunas instancias simplemente no hiciste un buen trabajo corroborando cada uno de los elementos o pilares que tenías que probar para poder obtener ese remedio. Y en algunas instancias corregir va a ser un poco más sencillo que en otras. Lo primero que tienes que asumir es que no todo está perdido. Eso es lo primero, ¿ok? Tienes que calmarte, tienes que aceptar los sentimientos que tienes en ese momento. Es frustrante, estás asustado, estás ansioso y todo eso está justificado. Eso no significa que no te tienes que tomar el tiempo de simplemente vivir y pasar esa experiencia. Ahora, la primera cosa que después de que procesas lo que acaba de pasar, que tienes que hacer es empezar a buscar ayuda. ¿Cómo buscas ayuda? Primero que nada, tienes que buscar un abogado de inmigración que se especialice en el remedio migratorio que tú estás tratando de obtener. Ese sería tu primer paso. Segundo, empieza también a leer de manera detenida los documentos que te mandó UCIS para hacerte saber que se te había negado ese remedio. Trata de entender un poquito, primero por tu parte, organiza tus ideas, porque cuando hables con ese profesional, él te va a hacer algunas preguntas y si ya tú has pasado por el proceso de análisis, vas a poder traer algunas de esas respuestas a la mesa. La tercera cosa que tienes que hacer es moverte rápido. La mayoría de los remedios migratorios, cuando son denegados, te van a dar en esa carta de negación un límite de tiempo para poder responder o apelar. A través de la I-290 vas a poder empezar ese proceso de apelación, pero recuerda, tienes que hacerlo a tiempo. Si se te pasa el periodo de apelación, ya no vas a poder apelar esa decisión o esa adjudicación. Entonces es muy importante que estés muy pendiente de los procesos de negación. Una de las cosas que veo con muchísima frecuencia es personas que no cambiaron su dirección y que por ende terminan recibiendo cartas avisándoles de su adjudicación mucho después de que la fecha límite para responder era. No caigas en ese error. Si de alguna otra manera llegas a cambiar de dirección o de domicilio, tienes que mantener UCIS al tanto, tienes que mantener a las autoridades migratorias al tanto de dónde estás viviendo. De otra manera corres riesgo de que si te niegan ese remedio que estás pidiendo, termines no pudiendo responder a tiempo y una o dos cosas, teniendo que empezar el proceso de cero si eso se te permite, o dos, y esa es la peor posibilidad, te quedas sin el chance de poder aplicar porque quizás los plazos para esa aplicación ya pasaron. Entonces, de nuevo, es sumamente importante que busques ayuda lo antes posible. Es sumamente importante que te calmes, que analices la carta que habla de por qué se te negó. Y finalmente, es muy importante que empieces a trabajar con un profesional que sepa lo que está haciendo para que pueda orientarte en términos de los pasos que tienes que tomar para poder revertir esa adjudicación negativa en tu contra. Una de las cosas que probablemente vas a tener que hacer es vas a tener que incluir cierta información adicional para lidiar con algunas de las interrogantes que tenía el adjudicador a la hora de tomar la decisión de negar tu caso. Entonces ya tienes que empezar a pensar qué fuentes vas a poder utilizar para empezar ese proceso de corroborar mejor tu caso. La otra cosa que tienes que tener en cuenta es que apelar cuesta dinero. Eso significa que vas a tener que pagar un fee y no se te puede olvidar, incluir el costo de apelación con tu aplicación. Eso pasa lamentablemente con muchísima frecuencia. Las personas llenan la apelación a tiempo, pero no incluyen el pago. Cuando esa apelación es rechazada, entonces ya perdiste los plazos, ya no la puedes mandar de nuevo. Entonces no se te olvide de nuevo revisar y doble revisar
y trabajar con alguien que tenga un equipo minucioso para que eso no te vaya a pasar a ti. Tenemos que pensar planteándonos tres cosas. Hay tres escenarios donde tú vas a estar pidiendo un remedio migratorio en los Estados Unidos. El primer escenario es en una embajada, pidiendo una visa de algún tipo, sea una visa de turista, sea una visa de trabajo, sea una visa de estudiante, sea una visa de petición familiar, sea una I-730. Hay diferentes instancias donde tú vas a encontrarte a ti mismo fuera de los Estados Unidos llevando a cabo este proceso de aplicación para un remedio migratorio. También tenemos todos los programas de movilidad en Colombia que están específicamente diseñados para aquellos que pueden probar un caso de refugio. Entonces, de nuevo, tenemos que entender nuestra audiencia y nuestro fórum, porque no todos los foros van a conllevar las mismas estrategias. Tienes que entender, por ejemplo, que a nivel de embajada, la decisión de un oficial consular es casi inapelable. Basado en jurisprudencia reciente, sabemos, la Corte Suprema lo ha puesto muy claro, no es nada fácil revertir la decisión de un oficial consular, no hay manera de apelar esta decisión. Y entonces, si estás en una situación como esa, ahí la cosa es un poco más complicada. El segundo fórum donde vamos a estar apelando un proceso migratorio va a ser en una corte de inmigración. Ahí también, de nuevo, hay plazos importantísimos y procesos que son diferentes a los que vas a encontrar en una embajada o en un proceso con UCIS. ¿Okay? Entonces, de nuevo, son tres planteamientos diferentes para tres fórums diferentes y tienes que mantener en mente las diferencias entre ellos. Volvamos de nuevo a esa segunda instancia, cuando estás tratando de recibir un remedio de una corte migratoria, el juez de inmigración tiene limitantes a la hora de qué remedios puede otorgarte. El juez de inmigración no te va a poder otorgar algunos remedios porque esos remedios solo te los puede otorgar UCIS. Entonces tienes que mantener en mente y tienes que tener claridad de qué le puedes pedir a un juez de inmigración y qué no le puedes pedir porque simplemente no tiene la jurisdicción para dártelo. Entonces, siempre y cuando entiendas que una vez que el juez de inmigración toma una decisión, sea tu caso de withholding, suspensión temporal de repatriación, protección bajo la Convención contra la Tortura, cancelación de deportación, también el mismo asilo, todos estos casos van a requerir, una vez que se tome la decisión por parte del juez, que tú reserves tu derecho a apelar. Si no estás seguro, simplemente dile al juez, reservo mi derecho de apelar. Esto claramente es mucho más sencillo cuando no estás detenido de que como es cuando estás detenido, porque si estás detenido eso pudiera envolver estar en custodia por un tiempo más. Pero asumiendo que no estés detenido, debes siempre reservar tu derecho a apelar. Esto va a hacer que esa orden firmada por el juez no se vuelva efectiva sino 30 días después y si se recibe tu aplicación de apelación a tiempo, que es simplemente una notificación diciendo, hey, quiero apelar, ellos te van a dar un tiempo a partir de recibir tu notificación apropiada de esa apelación para que tú empieces a enviar los argumentos pertinentes por escrito en el caso de una corte de inmigración. El primer paso es simplemente notificar de ese intento de apelación y empezar a enviarle al Board of Immigration Appeals la documentación y los escritos necesarios para poder llevar a cabo esto. Muchas veces esto va a envolver pedir una copia de la transcripción completa de lo que fue tu proceso migratorio, porque eso va a ser parte importante del material que vas a utilizar en tus argumentos. Finalmente, ¿okay? Si estás en el tercer foro, que es con UCIS, ¿okay? Tienes que entender que UCIS también tiene una instancia apelativa que generalmente está dentro de la misma agencia, AAR. El problema que vas a tener ahí es que si por un tema tuyo no pusiste suficiente información, cuando vayas a apelar ese caso de la oficina inicial de UCIS a AAR, que es la subagencia administrativa dentro de UCIS, que se encarga de revisar las decisiones de ese primer oficial de primera línea, ¿okay? Ese oficial senior, ese supervisor que va a estar a cargo de revisar la opinión inicial, va a verificar que está recibiendo en su paquete de apelación lo mismo que recibió el oficial. Si tú, por un tema de desidia, no enviaste todos los documentos al primer oficial y ahora estás esperando que el segundo oficial que está revisando la apelación tome una decisión
diferente ahora utilizando documentos que no estaban disponibles para el primer oficial. En ese caso, muchísimas veces UCIS va a negar de nuevo tu remedio. Entonces, de nuevo, tienes que pensar muy bien tu estrategia en ese foro, porque hay ciertas cosas que vas a poder hacer y ciertas cosas que no vas a poder hacer. Hay mociones de reapertura y mociones de reconsideración que también son importantes en los 3 niveles. Pero tienes que saber que para llevar a cabo estas, tienen que haber circunstancias muy particulares de las cuales tu abogado te puede hablar. Si te gustó este contenido, por favor compártelo. Si sabes o conoces de una persona que se pudiera beneficiar de todo esto que hablamos hoy, no dudes, por favor, en darle el clic, compártelo, suscríbete al canal y de nuevo, háblale a todas las personas que creas que se pueden beneficiar de este contenido para que nos puedan seguir y tú y yo podamos seguir empoderando a un montón de nuevos inmigrantes que necesitan esta información para protegerse, para proteger a sus familias y comenzar ese camino a ese sueño que muchos inmigrantes tenemos de encontrar regularización en este nuevo país y forjar una vida para nosotros y para nuestra familia. Cuídate muchísimo y de nuevo, no te olvides en seguirnos.